Bueno, eu non vou a roubar nada de tempo porque evidentemente estamos moi agradecidos que veña a Estrella de Diego. Vos conto un pouco que non anunciamos a charla aberta porque realmente a ela invitaron a dar unha conferencia mañá na Cidade da Cultura. Conseguimos aproveitar a viaxe con moita generosidade pola súa parte porque chegou hoxe, non durme en Pontevedra, alego a Santiago e durme en Santiago, polo tanto ela se dá unha paliza para poder pasar por aquí a dar a charla e realmente estamos moi agradecidas. Ademais, accedeu a que graváramos a charla, co cual se vai a poder, toda a xente que non pudo, e profesores e alumnos que me escribiron, pois poderán logo ver a charla en Ubigo TV, ponemos o enlace desde a web da facultad, o sea que estamos doblemente agradecidos pola súa generosidade. Bueno, solo decir que Estrella de Diego é ensayista e catedrática de arte contemporánea na Universidade Complutense de Madrid, foi profesora en numerosas universidades, invitada, na cátedra Juan Carlos I da New York University e que é moi conocida e é un referente nos estudios de xénero. Realmente na facultade, quero decir, eu creo que moitos dos seus libros, como El andrógino sexuado, os máis recientes, Contra el mapa, e estes os últimos, No soy yo, autobiografía, performance e los nuevos espectadores e rincones de postales, pois realmente como ensayista e como crítica é unha referencia. Ademais, é comisaria e algunhas exposicións como a de Sofía Tauber-Art, non se pronuncia, no Museo Picasso de Málaga, son exposicións de referencia nas que se visibiliza o traballo de artistas mulleres. Eso, tamén vos digo que tamén foi moi generosa buscando tema que máis se pudera chegar a esta charla para estudiantes de máster e doutorado e nos parecía que a temática do libro ao redor da autobiografía, autorretrato, performance e novos espectadores era unha temática que coincide con moitos dos traballos de investigación, dos TCM, dos TCC e que era justamente moi pertinente para esta facultade en este momento final de curso. Así que sin máis vos deixo con este. Muchas gracias, Silvia, y gracias. ¿Se oye? Y muchas gracias a todos vosotros por la presencia esta tarde. La verdad es que cuando Silvia me dijo que hablara sobre el tema, sobre el libro de la autobiografía, yo dije, bueno, sí, pero no. O sea, quiero decir, porque evidentemente si el libro está escrito y alguien lo ha leído, pues menudo rollo, no solamente tragarse una conferencia, sino que tener que tragarse una conferencia sobre algo que ya está escrito. Entonces, por de lo que voy a hablar es de un tema que tiene que ver evidentemente con la construcción de la propia autobiografía, pero que es más bien el tema del libro sobre el cual estoy trabajando ahora, que es el documento, la ficción, que bueno, yo creo que al final uno acaba siempre por escribir siempre los mismos libros y trabajar siempre en los mismos temas. O sea, yo siempre digo que cuando estoy escribiendo estos libros quizás es cuando estoy haciendo más estudios de género, porque si yo no me hubiera pasado muchos años de mi vida haciendo estudios de género, no se me hubiera cambiado la mirada y me estaría haciendo preguntas que si uno no hace estudios de género probablemente no se hace, ¿no? Antes estábamos hablando de las preguntas, yo digo siempre que si uno tiene buenas preguntas, que es la parte más complicada, seguramente tiene siempre respuestas. No sé si buenas, pero respuestas sí. Entonces voy a hablaros, como digo, de un tema que me interesa mucho, que de alguna forma trabajé en el libro de autobiografía, y es el problema de la construcción del documental, el documental y la ficción, ¿no? Que es el tema sobre el cual estoy dando vueltas ahora, naturalmente siempre encuadrado en los estudios de género, etcétera, etcétera, pero un territorio que a mí me interesa mucho, que creo que tiene mucho que ver pues, con los territorios que nos interesan a todos. O sea, yo creo que, como dirían los franceses, es un poco l'air du temps, ¿no? O sea, es un poco lo que está un poco en la mente de todos, que es un tema muy de época, y es la idea de hasta qué punto lo real es real y la ficción es ficción, y por tanto el documental es documental, o realmente, como contaba un poco en el libro de la autobiografía, mirar ya es formar parte de la acción. O sea, eso yo lo tengo muy claro. Los ilustrados pensaban que uno miraba y tenía una mirada higiénica. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que uno mira y se contamina. Mirar es contaminarse, mirar es formar parte de lo que uno está mirando, básicamente. Entonces son estas algunas de las cuestiones y sobre todo buscar algo que a mí me interesa mucho y creo que a todos nos interesa mucho, que es la propia idea de los géneros híbridos, tanto en el arte como en la literatura, lo que no es una cosa y es otra, porque antes también surgía, tenía con uno de vosotros una conversación, que es, ¿hay algo más real que otra cosa?
¿Hay algo, el documental es real o sigue siendo una fórmula de ficción? ¿Es la fotografía documental real o realmente es una historia que se va contando? Porque a lo mejor cada foto simplemente es una historia que se va contando. Y sobre todo, como digo, una cuestión que a mí me interesa muchísimo y es la idea de los géneros híbridos, como vamos a ir viendo. Entonces, para hablar de algunas de estas cuestiones, precisamente empiezo citando una artista, de la cual hablo, perdón, una escritora filósofa, bueno, no sé qué es en realidad, ¿no? Hélène Cixous es filósofa, es escritora, eso también me parece interesante, ¿no? Que funcione, es autora teatral, es poeta, o sea, que funcione siempre en ese tipo de géneros híbridos, que creo que los que son en última instancia un territorio realmente rico y los que son, el género ambiguo es el que yo creo que es realmente el territorio más rico. De hecho, yo ahora estaba pensando justamente en Lacan, cuando Lacan, que yo creo que fundamentalmente no es un psicoanalista, Lacan es un poeta porque trabaja con metáforas, cuando está diciendo cómo podemos encontrar un idioma, un lenguaje que esté hablando del inconsciente. Porque claro, el inconsciente es el lenguaje de lo que no se puede contar. Y entonces, si estamos hablando de algo que sea el inconsciente, no podemos estar hablándolo con un lenguaje que se entienda, digamos, sino que tiene que ser un lenguaje metafórico, un lenguaje que se vaya contando a través de géneros híbridos. Y entonces, un poco a través de eso, me planteo un poco ese tipo de géneros híbridos y la idea ilustrada de que mirar no es justamente no estar a salvo. Así que empiezo con una cita precisamente de Hélène Cixous, que es una autora que a mí me interesa muchísimo, quizás mucho más conocido su compañero, que es Derrida, pero yo creo que ella quizás más interesante que Derrida desde muchos puntos de vista. Es una artista, es una de las últimas filósofas y poetas vivas de la generación, digamos, de la gran filosofía francesa de los años 60. Y entonces precisamente empiezo con una cita de Hélène Cixous, que también traigo a colación en el libro No soy yo, y que me va a servir un poco para la introducción del tema esta tarde. Durante todo el tiempo en que vivía en Argelia, soñaba con llegar un día a Argelia. Habría hecho cualquier cosa para llegar allí, había escrito. Nunca me encontré en Argelia y justamente ahora es preciso que me dé cuenta de ello, de cómo quería que se abriera la puerta, ahora y no más tarde, había notado con premura, en la fiebre de la noche de julio, porque ahora, y seguramente por decenas o centenares de diferentes razones, que una puerta acaba de entreabrirse en la galería del olvido de mi memoria, y por primera vez he aquí que tengo la posibilidad de volver a Argelia y por tanto la obligación de volver a Argelia, dice ella. De este modo empieza un libro que además es un libro autobiográfico muy curioso. Esta no es Hélène Cixous, por cierto, como ya muchos de vosotros habéis adivinado, aunque también es una mujer que trabaja en territorios híbridos, por eso está aquí. Luego hablaremos de ella. Entonces, precisamente, el libro de Hélène Cixous se llama Las ensoñaciones de la mujer salvaje, que seguramente muchos de vosotros recordaréis Las ensoñaciones del paseante solitario, que naturalmente es el libro muy conocido de Rousseau, que para algunos es el principio de la autobiografía en la sociedad occidental. Otros dicen que es San Agustín, pero digamos que es la idea de las ensoñaciones del paseante solitario que se convierte en las ensoñaciones de la mujer salvaje. Me parece que desde ese punto de vista es muy interesante ese cambio de paradigma que de paseante solitario se convierte en mujer salvaje. Precisamente es el libro en el cual ella decide regresar a Argelia. Ella nace en Orán, es una judía que nace en Orán, la profesora Cixous, y es el libro en el que decide. Todo el mundo dice que es su libro autobiográfico, aunque su gran estudiosa, que es la profesora Marta Segarra, siempre dice que en el prefacio de la traducción castellana dice que no es el único libro autobiográfico, que toda la obra de Cixous es autobiográfica, porque realmente, bueno, pues ella está investigando en la construcción de la subjetividad, y probablemente estar investigando en la construcción de la subjetividad es estar haciendo una obra autobiográfica. Luego intentaremos también ver qué es eso de la autobiografía, que es un territorio continuamente escurridizo y está siempre expuesto a contradicciones, a negaciones, etc. Entonces, página tras página, en la novela, en el teatro, etc., ella lo que está haciendo continuamente es poner en tela de juicio el principio de autoridad. El principio de autoridad, y por tanto está haciendo algo así como una performatividad alternativa del yo, del sujeto. O sea, ella continuamente se traviste también a través de sus géneros literarios, porque evidentemente el modo, o sea, no es importante solo lo que se cuenta, sino cómo se decide contarlo. O sea, si es importante el qué, también es muy importante el cómo. O sea, si uno decide contarlo de una determinada manera, utilizar un determinado tipo de lenguaje, las cosas pueden cambiar radicalmente y tener de alguna manera ¿cómo se dice?, un significado completamente distinto.
Además, es muy curioso que en este texto la filósofa, autora, poeta, dramaturga, etcétera, escritora francesa, hable de esa mujer salvaje, que es la autora misma travestida en la performatividad del yo, rompiendo los modos impuestos de representar la realidad, y que en un momento determinado hable de una fuerza que dice que le llega por las noches. Además, yo creo que es algo que todos hemos experimentado. Seguramente cuando tenemos un problema, estamos escribiendo un texto o una tesis doctoral, como ocurre en muchos casos cuando estamos en el ámbito académico, o un artículo, por la noche tenemos un problema y se nos ocurre una idea que nos parece brillantísima, y a la mañana siguiente nos intentamos acordar de la idea, que seguramente no era tan brillante, como dice el Cixous, pero la intentamos buscar en la galería del olvido y no la conseguimos encontrar, se nos ha ido de la memoria y siempre pensamos que era la idea más lúcida que uno puede encontrar. Yo siempre que veo este texto de Cixous me acuerdo de un texto también paradigmático, naturalmente de Lévi-Strauss, hablando de la autobiografía, de los textos autobiográficos, cuando Lévi-Strauss en un momento determinado está esperando el ataque de los Nambiquara en Tristes Trópicos, y entonces en un momento determinado dice, bueno, yo aquí esperando que me ataquen los locales mientras mis amigos en París escalan puestos en la escala universitaria. También esto muy típico para la opción de o me va bien en la carrera académica o hago lo que quiero, ¿no? Que es un poco la opción que creo que todos nos planteamos casi a diario. Y entonces, bueno, pues él al final decide que quiere ser escritor de teatro, y entonces en la hoja en blanco de todas sus notas antropológicas, seguro que alguien que haya leído Tristes Trópicos recuerda esta anécdota, se pone a escribir una obra de teatro que luego en frío le parece que era una porquería, que no tenía ningún valor, ¿no? Entonces, precisamente, Hélène Cixous habla de una fuerza que ella llama el viniente. Fijaos qué interesante, habla en gerundio, la idea del gerundio como el territorio de la negociación, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? El viniente, que no es la musa, ni es la inspiración, ni es esas cosas que se ha inventado la sociedad patriarcal, sino que es otra cosa distinta, que es la que a ella le va dictando algo que, incluso si vais a ver un poco la edición castellana, incluso tipográficamente está en cursiva y en redonda. O sea, en casi es distinto, como si una parte fuera el pensamiento, otra parte fuera la realidad. Pero ¿qué es pensamiento y qué es realidad? ¿Qué es sueño y qué es realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? Lacan lo explicaba muy bien, decía, lo real no nos espera. Pero dicho esto, a pesar de que lo real no nos espere, tampoco sabemos muy bien qué es lo real, aparte de que no nos espere. Pues bien, como digo, ella habla del viniente, que es esa fuerza en gerundio. Yo creo que de esos territorios de la negociación sabemos mucho precisamente las mujeres, y que en el fondo ella está hablando de algo frágil, de algo que se desvanece, que es imposible de atrapar, y que también es muy importante el modo en que decide escribirlo, porque efectivamente el modo en que se decide escribir las cosas es siempre fundamental. La fórmula de escritura o el lenguaje artístico por la que se decide optar, me parece que es interesante. Ella además habla siempre de algo que está fuera del texto, como digo, incluso tipográficamente fuera del texto. Todo esto básicamente es las frases de Hélène Cixous. En el fondo es casi como frases que deberían de formar parte de un proyecto más completo, más global, pero que se van deshilachando desde el texto. O sea, son frases que realmente construyen un sujeto que está fragmentado, como todo sujeto siempre está fragmentado. Yo mientras estaba, es un poco el yo, que está siempre confrontado con ese otro irreductible que vive también en nosotros, que tiene tanto que ver con el proyecto autobiográfico, y que en el fondo es un poco una operación muy semejante al famoso estadio del espejo lacaniano, en que el otro y el yo son continuamente posiciones que se intercambian, no hay nunca una posición fija, y yo creo que eso es lo que Cixous sabe, pero no hay una posición fija ni siquiera con uno mismo, que es sobre lo que ella reflexiona. Entonces, si no hay una posición fija sobre uno mismo, ¿cómo escribir un texto que no se ha fracturado? Ahí tenemos otro caso también muy paradigmático, que naturalmente es el caso de Roland Barthes en su autobiografía, cuando lo que decide es escribir en orden alfabético, porque dice que efectivamente el orden alfabético rompe con todo tipo de orden, es amor, amistad, o amistad, amor, etcétera, etcétera, y entonces porque él dice que cada vez que intenta escribir su autobiografía, el texto se le escapa, y ya en un momento determinado no puede atraparse en el texto, porque como dice también en un momento determinado Paul de Man, escribir la propia autobiografía es indefectiblemente partirse en dos mitades, podríamos decir, ¿no? Entonces es la idea que en un momento determinado Hélène Cixous pone en tela de juicio cuando subvierte la forma habitual de representar la subjetividad,
que es una forma, digamos, cerrada, en la que el texto tiene eso que Roland Barthes llamaba también el placer del texto y que me parece que es muy interesante. El viniente, como digo, algo que si tenemos suerte, pues al final llega, solo si tenemos suerte, ¿eh? Si no tenemos suerte no llega, pero que siempre llega en forma de algo muy ambiguo, ¿no? De algo que no acaba nunca de acabar de decirse, porque una vez que las cosas están dichas, pues realmente han perdido probablemente su capacidad de evocar, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente, por eso hay también casi como dos formulaciones de escritura, ¿no? Implícitas. Creo que también eso es interesante. Y yo ahí siempre me acuerdo de otro libro que seguro que muchos de vosotros habéis leído, que es precisamente el libro de Desasosiego de Pessoa, que también es como un manuscrito entregado, que es un libro autobiográfico de uno de sus heterónimos, quizás el heterónimo que más se parece al propio Pessoa, aunque yo ya he dicho que no sé qué es lo real, sino que lo real es lo que no nos espera, pero que eso es muy poca formulación para lo real, y que en el fondo es una especie de estrategia clara cuando uno está escribiendo la autobiografía, porque decía, citando a Paul de Man, que la autobiografía implica partirse en dos mitades. Cuando narramos nuestra autobiografía, somos dos sujetos, en el fondo, que nunca han compartido el tiempo, ni el tiempo ni el espacio. O sea, cuando yo estoy hablando intento escribir mi autobiografía, que no he tenido yo nunca esa veleidad, menos mal, pues en un momento determinado, ¿cómo voy a estar hablando de mí cuando tenía 8 años? Si no sé quién era cuando tenía 8 años. No he compartido con esa que era cuando tenía 8 años, como digo, ni el tiempo ni el espacio. Entonces ahí nos encontramos con un problema que yo creo que es fundamental para el tema del cual antes os decía que vamos a hablar un poco, que es esa subjetividad, ese documental, esa ficción, etcétera, esa realidad, porque el que es visto y el que ve, en el fondo, como digo, son continuamente papeles intercambiables y por eso cuando uno está haciendo una foto documental, pues ya pasa a formar parte de la acción. Aunque es un asunto del que yo he hablado, por ejemplo, con fotoperiodistas, con gente que trabaja, por ejemplo, en una guerra, y entonces dice que de ninguna manera esto es así. Yo además he hablado con dos personas distintas. Una de ellas es Susan Meiselas, la fotoperiodista, y ella dice que sí, que ella cree que es autobiográfico. O sea, uno no puede estar fotografiando cuerpos decapitados, como hace Susan Meiselas, y no implicarse. O sea, yo no lo creo, pero sin embargo, alguien de quien voy a hablar, que es García Rodero, dice que no, que ella no se implica, o sea, que simplemente ve como algo que forma parte de un relato, digamos, no en gerundio, sino de otro tipo de relato. Evidentemente, todo esto tiene que ver también con un problema que yo creo que es fundamental en los estudios autobiográficos y en los problemas, sobre todo, de la representación de lo real, y entre comillas lo real, que es el problema de la autenticidad. O sea, yo creo que en este momento tenemos puestos completamente en tela de juicio problemas como el testigo. O sea, el testigo está dando una versión, pero el testigo tiene el valor que tiene. Todo eso, naturalmente, fue profusamente estudiado a propósito, por ejemplo, del Holocausto. Lo que no se puede realmente decir porque es demasiado terrible para decirlo, el poner en tela de juicio verlo de primera mano, no quiere decir estar contando lo que ocurrió, y por eso en los juicios llaman siempre a varias personas para que den versiones. O sea, estamos continuamente hablando de versiones culturales. Ahí lo tenemos muy claro, por ejemplo, en el caso de Sophie Cole, que continuamente está hablando evidentemente de versiones culturales, y eso está así, ¿no? Entonces, lo que llamamos la verdad y el testimonio son territorios que realmente son consensos culturales, una vez más, ¿no? Decimos que esto es verdad porque nos hemos puesto todos de acuerdo para decir que esto es verdad. Ahí lo cuenta muy bien Wittgenstein en sus reflexiones sobre la incertidumbre y la certeza, cuando él dice, acepta que esto es una mano y acepto todo lo demás. Y de hecho es algo que yo creo que desde un punto de vista muy banal, los católicos creen que en algo blanco y redondo, que es naturalmente la hostia, está el cuerpo de Cristo, pero tú cuéntaselo a alguien que no sea católico y es tan raro como un rito vudú. O sea, quiero decir, es que no hay es dogma, ¿no? O sea, es una certeza social, es una certeza en un momento determinado consensuada por un grupo específico, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones, para todas estas cuestiones yo me gustaría llamar la atención sobre un momento sobre una antropóloga que me va a servir un poco como punto, digamos, de recorrido. Bueno, yo creo que todos, para intentar encontrar fórmulas narrativas alternativas y fórmulas de contar las historias alternativas, lo único que podemos hacer es buscar textos no canónicos. No sé si en eso estamos de acuerdo, pero creo que todos estamos de acuerdo. Entonces ahí tenemos una mina, que es América Latina,
que es fascinante, porque si todo el mundo se hubiera leído El Quijote de Pierre Menard de Borges, no hubiéramos tenido que perder 10 años hablando de la posmodernidad, porque ya estaba ahí. O sea, todo lo que dijo la posmodernidad ya lo había hecho Borges en un cuento de 20 páginas, ¿no? Entonces, la teórica amateur, y subrayo la palabra amateur, hacia la cual quiero traer vuestra atención, es precisamente una antropóloga amateur cubana que se llama Lidia Cabrera, quizás conocida para algunos y a lo mejor no tan conocida para otros, pero si no, fantástico que la conozcamos porque creo que merece la pena, que es autora de un libro absolutamente fabuloso, al cual luego volveré, que se llama El Monte, un libro, si me permitís ¿cómo se dice?, hablar un poco en confianza, un libraco, o sea, una cosa así, pero bien gorda, en el cual Lidia Cabrera mezcla testimonios orales, por otra parte fórmulas curativas de plantas, etcétera. O sea, un libro poliédrico completamente, en el cual, como dirían los anglosajones, que es una expresión que yo detesto, da voz, porque la voz no se da, la voz se tiene o se toma, pero da voz, deja entrar a todas las distintas voces. Entonces, bueno, ella lo que trabaja sobre todo son cuestiones que tienen que ver con la Cuba negra, o sea, la Cuba negra, la Cuba, digamos, afrodescendiente, o la Afrocuba, y entonces es muy interesante porque en sus textos encontramos estos territorios muy ambiguos, o sea, la idea de buscar esos textos que no son los canónicos, porque en los canónicos no vamos a encontrar respuestas de narrativas alternativas. O sea, ni siquiera en Foucault vamos a encontrar alternativas de narrativas, o mejor dicho, fórmulas narrativas alternativas. Entonces hay que ir buscando, y yo digo, América Latina es realmente una mina, porque hay muchos autores que se están planteando muchas cuestiones sobre la identidad, la doble identidad cultural, etcétera. Citaba Borges, pero puedo citar el Concierto Barroco de Carpentier, que son libros además absolutamente digamos, bien leídos, bien conocidos, pero que en un momento determinado reformulan desde el punto de vista también de la escritura. Pues bien, volviendo un poco a Cabrera, con El Monte, al cual luego volveré, que se publicó en 1954, o sea, un libro también publicado, bueno, en la mitad del siglo XX, o sea, un libro tampoco tan reciente, digamos, y que plantea muchas cuestiones al lector que tiene que ver con muchas de las cuestiones que planteaba la nueva antropología y que tiene que ver también con las fórmulas narrativas. O sea, no solamente con el modo en que se construye la subjetividad, sino que esa nueva subjetividad tiene que buscar nuevas fórmulas narrativas también. O sea, me explico. Toda la antropología de los años 80, empezando por el conocidísimo James Clifford y siguiendo por Marcus, etcétera, lo que intenta decir es, bueno, el antropólogo cuenta lo que puede contar hasta donde puede contarlo y luego lo traduce como puede. Porque evidentemente todos los experimentos que se hicieron en los años 50 los años 80 respecto a la antropología, si yo voy a un lugar, me cuentan lo que me pueden contar, porque hay cosas tabú que no me pueden contar, yo lo entiendo como lo puedo entender con mis referentes culturales y luego lo tengo que traducir para alguien que está en otro lugar que no tiene en absoluto ningún referente cultural. Hombre, esto es muy novedoso, porque lo que antes se pensaba es un poco lo mismo que decía Bougainville, ¿no? Pues yo he ido a Tahití, he visto cosas, pero bueno, si luego nos traemos tahitianos en un momento determinado, no entenderán porque no tienen le lumière nécessaire, o sea, carecen de lo que necesitas para entender, sin darnos cuenta que nosotros estamos tan desarbolados cuando estamos entrando en una cultura que no es la nuestra, como de repente los tahitianos, si venían a París, que no entendían, no eran enciclopedistas y no podían entender las cosas, ¿no? Entonces, creo que por eso es interesante Cabrera, desde muchos puntos de vista, porque ella continuamente plantea problemas centrales para la etnografía o la antropología, la etnografía sobre todo, que es la distinción entre objetivo y subjetivo, el hecho y la ficción, y sobre todo esa autenticidad, ¿no? Las historias otras. Pero dejadme que muy rápidamente os cuente quién es Lidia Cabrera, porque yo creo que no es tan conocida, aunque yo creo que es alguien que merece la pena darle una vuelta. Nace en 1900, o sea que en el año 54 ya es una mujer madura, que tiene una carrera profesional detrás. Se muere en 1991, o sea que realmente es una mujer muy longeva. De hecho, yo tengo algunos amigos cubanos que aún la conocieron y tuvieron ocasión de conocerla. Y nace, y esto sí es muy importante, en una familia de clase alta blanca. Con lo cual, la Cuba de la que ella está hablando, estamos hablando de esos años 30, no tiene realmente nada que ver
con la educación que ella tiene. O sea, la afrodescendencia en ese momento está perfectamente separada de lo que puede ser la educación de una mujer blanca de clase alta. Entonces se va a París en el año 27 y ahí es donde llega nuestra amiga Nancy Cunard, en esta foto maravillosa de Man Ray, que lleva todas las pulseras, vestida un poco de africana, con un vestido un poco piel de leopardo y luego por otra parte esas pulseras exóticas, ¿no? Siguiendo un poco la moda parisina de esos años, año 1927, y entonces se pone a estudiar en la Sorbona Arte Oriental, en este caso Lidia Cabrera. Entonces, bueno, como digo, llega a París en el momento en que está súper de moda la fiebre negra. O sea, estamos hablando de esta negrófila, que naturalmente es Nancy Cunard, que tiene una biografía absolutamente fascinante. Hay una pasión absoluta por la cultura negra y, de hecho, ella no solamente es una negrófila que se viste, digamos, con aderezos medio exóticos, sino que además es la editora, bueno, en este caso concreto, ahí está Nancy Cunard, con el que era su novio, que era un jazzista afroamericano, al cual siempre echaba en cara que no era bastante negro o bastante africano, y él le decía, pues es que yo no soy africano, o sea, yo soy de Chicago. Entonces, pero no quiero que ella parezca, pero este acto, para ella era un acto que le metía en muchos líos. O sea, decide editar una enciclopedia que se llama Negro, en el cual había pues escritores negros por una parte y luego también había invitado a gente como Ezra Pound, o sea, grandes escritores blancos. Era una enciclopedia que publica en 1930 y entonces para publicarla se iba por distintos lugares en los cuales estaba completamente prohibido la pareja mixta. O sea, imaginaos, por ejemplo, que en la propia Cuba alguien como Josephine Baker, que todo el mundo me imagino que se acuerda de ella, que era la negra espectacular del Music Hall y Vaudeville. Creo que no he traído ninguna imagen de ella, pero que era un personaje absolutamente fantástico. Josephine Baker, como digo, en un momento determinado podía ir a Cuba a actuar, pero no podía entrar en los lugares para blancos. O sea, quiero decir, era esa especie de, digamos, de territorialización. Os cuento todo esto para que nos demos cuenta. Lo importante es que la buena de Lidia Cabrera, nacida en un determinado contexto, intente construir su identidad cubana a partir de lo negro, que no tiene nada que ver con la identidad que ella en un momento determinado tiene. Pues bien, como digo, es en París donde ella gana conciencia, y no es el único caso, ni muchísimo menos. Lejos de casa uno reconstruye casa, o sea, la idea de un poco de esa realidad que se ve a través de los ojos de otros, de las distintas otredades. Como digo, ella gana conciencia, por así decirlo, de esa cultura negra cubana, y entonces ahí escribe un libro fascinante que se llama Cuentos Negros, que es un libro de ficción, pero que lo que es muy curioso de Cabrera, y por eso me parece interesante como caso de estudio para estudiar algunas de estas cuestiones, es que cuando ella está hablando de los cuentos negros parece que hace antropología, y cuando habla del monte, que es antropológico, parece que está escribiendo literatura. O sea, que eso es lo que me parece interesante, y por eso yo bromeaba antes, pero no bromeaba, hablaba muy en serio sobre el cuento del Quijote de Pierre Menard de Borges, porque es el epítome de la posmodernidad. O sea, la idea de que cuando uno reescribe el Quijote en el siglo XX o en el siglo XIX, la idea, por ejemplo, de la palabra honor no es lo mismo algo que tiene que ver con la mesnada de época del Cid Campeador, que el honor del XIX, que el honor para nosotros, que es una cosa obsoleta y que tiene otras connotaciones. O sea, eso es una idea posmoderna. O sea, que uno escribe un original cuando lo copia. O sea, no teníamos que haber esperado que vinieran las apropiacionistas, es que eso ya lo había dicho Borges en un momento dado. Pues bien, como digo, Los Cuentos Negros se publica además en París, se publica en el año 36, y es un libro que ella escribe casi un poco como divertimento. Lo escribe para una amiga suya venezolana, Teresa de la Parra, otra escritora fascinante, que tenía tuberculosis, y entonces lo escribe casi como para entretener a la amiga. Lo ve precisamente en esa fiebre negra que hay en París, en esa década de mediados de los 20, además en el 25 es el Harlem Renaissance, o sea, fiebre negra que hay en Europa, y entonces precisamente lo publica en el 36, solamente se traduce al español en el año 40, os doy las fechas, no por pasión de las fechas, sino para que centréis el asunto históricamente, y entonces, bueno, pues Cabrera yo diría que es la primera intelectual que descubre sus orígenes en París,
cubanos en un contexto que nada tiene que ver con su propio contexto, ¿no? Pero tampoco era la única intelectual latinoamericana. Precisamente otro personaje muy bien conocido, que es Torres García, este es el monumento cósmico que hay en Montevideo. Torres García hace lo mismo, o sea, de repente Torres García intenta buscar un panamericanismo, él es uruguayo, vive en Barcelona, e imaginaos que puede tener el mundo de la teogonía andina, que puede tener que ver con Uruguay, pero él reinventa unos orígenes en esto, que ya veis que hay una serie de símbolos que son muy típicos de Torres García. Esto es un monumento, es una escultura que está en el Parque Rodó en Montevideo, y él se reinventa también los orígenes como se aparece en este monumento cósmico, que es el 38, o sea, para que veamos un poco que en esos años 30 están pasando ese tipo de cosas, ¿no? Pero dejadme que vayamos un momento. Esta es Lidia Cabrera, ya veis que es una señora que en un momento determinado pues es completamente una mujer completamente convencional, o sea, nadie podía pensar que era una antropóloga que se dedicaba a cuestiones que tenían que ver con la cultura africana. Entonces, precisamente, Cabrera se empieza a interesar por la cultura afroamericana, como antes decía, y tiene mucho que ver también con otros personajes, como el propio Wilfredo Lam, el cubano, que también es, digamos, muy amigo de Aimé Césaire, que es el poeta que codifica un término que es muy importante, que es el de negritud. Estamos hablando de personajes, en el caso de Wilfredo Lam y de Aimé Césaire, son afrodescendientes, con lo cual es normal que ellos busquen sus raíces. Lo que es interesante, y los métodos de buscar esas raíces, son precisamente en el otro caso. Ella además era, ahí yo tengo siempre mis discusiones con... Ahí tengo yo siempre mis discusiones con mis amigos cubanos. Era la cuñada de un antropólogo, el antropólogo más famoso de Cuba, que es Fernando Ortiz, pero yo creo que ella aprendió mucho menos de él de lo que él aprendió de ella. De hecho, él era muy convencional en sus primeros escritos, y luego es el que pensaba precisamente que los negros era lo que había llegado a Cuba desde fuera. O sea, que eso es un poquito también, bueno, evidentemente hay todo los negros son esclavos que llegan a través del dominio. Entonces pensaba que los blancos eran lo autóctono cubano y lo negro lo sobrevenido, que es un poco delirante en el contexto cubano, pero bueno. Luego lo que pasa que en un momento determinado, como alguien dice, Ortiz representa la voz de la hegemonía, y entonces, bueno, pues lo que habla precisamente es de los negros como parte de la periferia. Y yo creo que eso, pues hasta cierto punto, en fin, habría que revisarlo, ¿no? De todas maneras, representa el placer de mirar, yo creo que en términos Foucaultianos, frente a Lidia, que lo que hace básicamente es convivir con estos personajes, ¿no? O sea, es la idea de formar parte de lo mismo en esto, que también es un proyecto autobiográfico, porque evidentemente reescribiendo su propia historia, también reescribe la historia, o mejor dicho, reescribiendo la historia de lo afroamericano, de lo afrocubano, perdón, está representando también su propia historia. No hay mucha diferencia entre el que ve y el que es visto, porque en el fondo, bueno, como antes decía, ella nunca tuvo una formación profesional como antropóloga, sino que era fundamentalmente una escritora, y yo creo que esa es la idea, ¿no? Busca territorios, porque claro, si estamos leyendo una novela, la vamos a leer de un modo muy distinto a si estamos leyendo algo que pensamos que es una autobiografía, porque una autobiografía nos tiene que contar la verdad, una novela no, pero realmente se puede hacer esa distinción. Si realmente es una antropóloga, ¿la leeríamos de una forma distinta si es una escritora? Todo eso, como digo, tiene que ver evidentemente con cuestiones básicas para el proyecto autobiográfico y para el proyecto de ficción y de realidad, que es naturalmente la idea de qué es hecho y qué es ficción, qué es verdad y qué es ficción, que yo creo que es una cuestión que nos interesa en el mundo contemporáneo muchísimo, porque estamos continuamente dando vueltas al propio problema de la construcción del sujeto, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista nos interesa mucho. Entonces, como digo, pues ella se está anticipando a muchísimos si lo diré, antropólogos como James Clifford, etcétera, dejando ese territorio, pues a lo mejor no muy claros, podríamos decir, ¿no? De hecho, leyendo El Monte, es un libro en el que hay muchos párrafos en que deja, como antes decía, entrar muchas voces. Es un libro muy raro, es un libro realmente como una especie de libro en el que no hay una sola voz, y por tanto, como no hay una sola voz, no hay una voz hegemónica, sino que está roto el discurso. O sea, es un discurso en el que cualquiera eventualmente puede entrar, y creo que eso es por lo que me interesa, digamos, como base teórica para las cosas de las cuales estoy hablando. De hecho, como Cixous,
vuelve en un momento determinado más. Imaginaos lo que es que una mujer, y por eso os he puesto estas imágenes con este aspecto, o sea, con su collar de perlas, toda comilfo, con una blanca cubana, realmente llegara a poder entrar en los ritos de muchos de esos afrodescendientes, ¿no? O sea, realmente el trabajo de criba que tuvo que hacer. De hecho, con Marta Tarafa, que era además su pareja, Josefina Tarafa, perdón, hizo este libro en el que habla de, precisamente en ese mismo año 54, habla de un viaje a la Cuba central y publica este libro donde habla de los distintos personajes y que también me parece interesante porque, claro, todas estas fotos que ella hace, hasta qué punto, como antes decía, no forman parte de su propia autobiografía. Ella, para que le dejen hacer esas fotos, tiene que estar ahí, tiene que formar parte de esa realidad. Si no, a cualquiera no le dejan, o sea, el antropólogo tiene que trabajar para que le dejen entrar a esa comunidad, al menos hasta donde puede entrar en un momento dado, y para que le dejen hacer fotos de esa comunidad. Y entonces ahí nos encontramos con esta especie de doble vertiente que me parece interesantísima, en la que ella hace fotos de estos personajes que son fotos documentales, pero que también pueden ser fotos de ficción, porque la línea divisoria realmente es muy complicada. ¿Qué es la verdad? Y aquí nos lo define Light Gilmore, de un modo que yo creo que es muy interesante, aplicado también al arte, evidentemente. Lo que llamamos verdad o lo que una cultura determina como verdad en autobiografía, entre otros discursos, es el efecto de un proceso de autorización largo y complejo. Es como si la pregunta ¿qué es la verdad? No se pudiera separar del proceso de verificar qué es la verdad. Y luego acaba diciendo que la verdad o la no verdad tiene que ver con términos de valor como el género, la clase, la raza, la sexualidad, entre otras cosas. Evidentemente hay unas verdades que son más verdades que otras, y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que aquí, que veo que hay muchas mujeres y que algunas de ellas sé que son mujeres muy implicadas en los estudios de género, saben perfectamente. Entonces aquí nos encontramos con el meollo de la cuestión, hacia donde va mi discusión, que es la autobiografía sí, la autobiografía no. Estos son todo fotos que nos vamos encontrando precisamente de las fotos de los rituales a las cuales se es permitido entrar, o sea, es una foto antropológica, pero también es un proyecto autobiográfico, porque estar ahí viviendo esos rituales, haciendo esas fotos, forma parte de un proyecto autobiográfico. Nos encontramos evidentemente con cómo leemos esas fotos reales, o son solo documentales, o cómo manejamos todo eso, ¿no? O simplemente tenemos que leerlas como el Monte de Cabrera, como una pluralidad de significados, que yo es la noción con la que me quedaría. O sea, no es que sea verdad, no es que sea mentira, no es que sea ficción, no es que sea real, sino que realmente es una pluralidad de voces y una pluralidad de significados. Y para discutir un poco esto he traído unas imágenes de una fotógrafa amateur que se llama Marucho Ortiz. Bueno, todo esto empieza porque en 1992, coincidiendo naturalmente con el 5º centenario del descubrimiento o la colonización o la invasión de América, como cada uno quiera llamarlo, un grupo de antropólogos, o trae los antropólogos como alguien clave, porque claro, no nos damos cuenta de que, entre otras cosas, y aquí se ve muy bien, cuando leemos una foto como verdad, en realidad estamos absolutamente condicionados por nuestra misma forma de ver a través de la perspectiva. O sea, no es que mirar como vemos la ventana albertiana sea la forma normal de mirar, sino que es la forma en la que Occidente hemos decidido mirar. Si tú le das una foto, no sé, a un grupo distinto de su hijo, hay veces que no sabe reconocer al hijo. Hay culturas que son incapaces de leer bidimensionalmente y que, sin embargo, por ejemplo, tienen unas fórmulas auditivas mucho más sofisticadas que las nuestras, o de sabores, o de olores, o bueno, digamos, fórmulas distintas. No todas las culturas son tan visuales. Entonces, como digo, este grupo de antropólogos llegan a Chiapas a hacer un reportaje fotográfico y entonces deciden a una de las personas a las que están entrevistando para su juego antropológico, para su proyecto antropológico, le dejan la cámara fotográfica. Y entonces Marucho Ortiz, que así se llama, empieza a hacer algunas fotografías. Pues en este caso concreto, veis qué interesante que cuando nosotros encuadramos, intentamos encuadrar así, o mejor dicho, si yo soy la imagen, así, a la línea de perspectiva. Y aquí, y a una altura de los ojos, que suele ser la de la línea del horizonte. Aquí ya veis que la foto, pues ella está en el suelo y en lugar de intentar encuadrarla como haríamos nosotros, la foto está tomada así, ¿no?
no solamente de esto, sino de imágenes, que además son unas fotos maravillosas, súper poéticas, y que en un momento determinado, unas fotos que no tenían nada más que un valor documental, en un momento determinado una galería de México Distrito las expone como fotografías artísticas. O sea que en el fondo lo que es documental y lo que es ficción y lo que es verdad y lo que no es verdad, pues depende también del lugar. Eso lo decía siempre el fallecido Juan Antonio Ramírez: arte es lo que se muestra en los lugares del arte, ¿no? Entonces ahí nos encontramos, como digo, que en un momento determinado Maruch toma este tipo de fotografías, que son su autobiografía, porque lo que está hablando es de objetos, de cosas que tienen que ver con su día a día, ¿no? Que tienen que ver con las cosas que ella, de que habla, y entonces publicaron un catálogo muy interesante en la que estaban todos estos objetos, que son los objetos de Maruch, su autobiografía, lo que ella veía, y entonces era cada uno de estos objetos, que son imágenes por otra parte muy interesantes, como digo, desde el punto de vista de la perspectiva y muy poéticas, pues decía, pues el sol despierta por la mañana. O sea, cada una de ellas tenía una frase asociada que era como una fórmula mágica, desde ese punto casi una especie del monte de Lidia Cabrera, por así decirlo, voces que se juntan, voces que se dispersan, y luego pues estaba la traducción en chamula, en español y en inglés. O sea, naturalmente esto era una sofisticación que había hecho una galería de arte, pero también es interesante porque depende de si leemos el libro de Desasosiego como una novela o como una autobiografía, vamos a ver las cosas de una forma distinta. Si esto es antropología o es arte, vamos a leerlo de una forma completamente distinta. Entonces, como digo, ella se convierte de repente en una especie de etnógrafa de su propia cultura, y entonces realmente está haciendo un proyecto autobiográfico, porque ella coge las fotos y fotografía lo que va encontrando y mucho más. Otra artista que desde ese punto de vista también es muy interesante, porque hace un proyecto autobiográfico desde el punto de vista de la antropología, es Anabela Geiger, una artista brasileña conceptual que en los años 70, pues aproximadamente en mitad de los años 70, hace este proyecto que lamento que igual no se ve muy bien, pero os lo explico. Se llama Brasil Nativo, Brasil Alienígena, que me parece que es un proyecto muy interesante. Otra mujer mucho menos conocida de lo que en realidad debía de ser, como tantas mujeres en la historia. Entonces tiene postales hablando de ese Brasil nativo, de los estereotipos culturales, de la idea de que Brasil son los indígenas y Brasil es todo lo que Brasil es, no la samba, etcétera. Y entonces ella coge ese Brasil nativo y hace unas fotos como espejo, en las cuales ella, sus amigos, su familia, hacen las mismas cosas que aparecen en las postales. Con lo cual está el Brasil nativo y el Brasil alienígena, que es ella repitiendo como un espejo el juego de lo que dicen las postales de ese Brasil nativo. Entonces, esa idea de las postales mostrando lo nativo, que supuestamente es lo auténtico, nos hacen reflexionar sobre que en lo que no tienen nada de auténtico, que evidentemente son estereotipos culturales, a pesar de que se presenten como la verdad. Y yo creo que es una reflexión interesante, porque básicamente, como antes estaba diciendo y como yo creo que es obvio, no todo el trabajo documental es documental, sino que muchas veces tiene que ver con cierta experiencia autobiográfica, porque el fotógrafo o la fotógrafa que está tomando la fotografía se implica exactamente igual que en este juego de Brasil nativo, Brasil alienígena por parte de Anabela Geiger. Es lo que, por ejemplo, le pasa también a Milagros de la Torre. Milagros de la Torre hace un tipo de fotografía documental que en principio es una fotografía absolutamente aséptica, en algunos casos menos aséptica, ¿no? Como en esta camisa, pero esta realmente es una fotografía y ella trabaja sobre todo sobre cuestiones de países que en un momento determinado tienen que ver con los países que han estado en largas dictaduras, con exterminios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Perú, su país de origen, México, etcétera. Y entonces ella hace un tipo de foto que es muy ambigua, que habla también de un proyecto, digamos, crítico, pero que se presenta, como digo, con una foto con cierta ambigüedad, ¿no? Pero dejadme que me vuelva a detener en un personaje sobre el cual yo hablaba antes, que naturalmente es Cristina García Rodero, que me parece que es súper interesante en relación con el trabajo documental, ¿no? El trabajo documental, porque además mientras que Susan Meiselas, un día hablando con ella, decía que estaba totalmente de acuerdo, que ella hacía fotografía autobiográfica cuando estaba haciendo trabajo documental, Cristina dice que no, que ella se pone delante de la cámara como si fuera una especie de espejo y que ella mira simplemente lo que hay. Entonces Cristina García Rodero hace un trabajo documental
aunque yo creo que hay una imposición autobiográfica de alguna manera, pero bueno, sobre todo no hace un trabajo, no hace una fotografía performativa. Ahora vamos a ver lo que quiero decir. Cuando digo fotografía performativa, bueno, es Cristina García Rodero, que lo que sabe, que todos sabéis, que lo que va haciendo es recorriendo, tiene una serie preciosa, por ejemplo, de Galicia, va recorriendo distintas partes del Estado, del país, y entonces va recuperando ritos también y, bueno, costumbres. Desde ese punto de vista también, por eso la traigo a colación, también trabaja mucho como una antropóloga, ¿no? Va recogiendo aquello que se va perdiendo, y además es muy curioso porque cuando estamos viendo una imagen, por ejemplo, como pues yo siempre tengo la sensación de que es una imagen, pues yo que sé, de los años 50, ¿no? Y a lo mejor es una imagen que ha hecho a principios de los 90 o a finales de los 80, sobre todo trabajando siempre muy cuidadamente en blanco y negro o en este caso concreto. Pero claro, ¿es esto documental o no? Porque si veis, todo el mundo está mirando a la cámara. O sea, hay una consciencia, digamos, de formar parte de la acción. O sea, entonces, ¿hasta qué punto, cuando uno está formando parte de la acción, y desde luego también la foto documental, desde muchos puntos de vista, esta foto documental de Cristina García Rodero, hay una implicación también, yo creo, clara por parte de la fotógrafa. O sea, no serían tan buenas las fotos si Cristina García Rodero no hubiera dejado una parte de sí misma en las fotos. O sea, eso me parece que es obvio, por mucho que ella con discusiones lo niegue, ¿no? Y luego, por ejemplo, el mismo tipo de ángulo. O sea, siempre toda fotografía es un juego que plantea todas las reglas, perspectivas y no perspectivas que tenemos delante. O sea, hacer una foto no es un acto inocente, sino que es un acto lleno de implicaciones, y yo creo que en este caso concreto bastante. Pero bueno, lo que antes decía, la foto performativa, estaba, por ejemplo, pensando en un personaje como Laura Aguilar, y me parece que es un personaje muy interesante en esta serie de naturaleza con autorretratos, bueno, que es un poco lo mismo que dice Doug Adams. La autobiografía no es simplemente no ficción, sino que las cosas son muchísimo más complicadas. En esta serie de autorretratos es una artista mexicana, y entonces, bueno, pues es anticanónica, se podría decir, ¿no? Pero si la autobiografía no es simplemente no ficción, no se puede decir que el documental no es simplemente no ficción tampoco. ¿Esto es un tipo de fotografía documental? Bueno, pues puede tener algo de fotografía documental, porque ella está haciendo un proyecto autobiográfico en que se está retratando en su casa tomándose algo con el ventilador porque hace calor. Pero fijaos una cosa que yo siempre reflexiono. Cuando estamos viendo a un fotógrafo como Lartigue, que habla del gran mundo de los años 20, él hace fotografía documental, pero nos da la sensación de que hace fotografía artística porque está fotografiando el gran mundo. O sea que cuando estamos fotografiando algo anticanónico nos parece que es más documental que cuando estamos fotografiando algo que es bello de partida o que es el París del gran mundo, etcétera, etcétera. Entonces Doug Adams clarifica un poco algunas de estas cuestiones cuando está hablando de la autobiografía. Dice que cuando ve la presencia de fotografías en un texto, que constituye para él bueno, la idea de que si hay fotografías es verdad, hasta que se da cuenta de que aunque haya fotografías no quiere decir que sea verdad. Y cuando hablo de verdad, naturalmente, entre comillas, igual que cuando hablo de real, igual que cuando hablo de este tipo de términos. Dice, como las autobiografías son obviamente representaciones artificiales de las vidas, las fotografías son claramente imágenes manufacturadas. Los que están siendo fotografiados posan artificialmente, se iluminan y se sientan para conformar las leyes de la perspectiva y la ideología de la cultura fotográfica. Y ahí me parece que desde ese punto de vista es muy interesante cuando ella se convierte casi en una especie bueno, hace un juego en un momento determinado, convirtiéndose, vuelve a ser Laura Aguilar naturalmente, y es un poco sobre lo que se ríe Martin Parr, ¿no? Que yo cuando veo estas fotografías nunca sé si son fotografías que ha hecho en el lugar, si son fotografías donde él se ha colocado en una fotografía ya hecha, ese juego que nos encontramos también con Christian Boltanski, cuando en un momento determinado hace un tipo de proyecto autobiográfico en el cual dice Christian Boltanski separado por 5 años y 3 meses de diferencia, ¿no? Es la idea de que muchas de estas cuestiones han afectado muchísimo el género autobiográfico y muchas de las cuestiones que tienen que ver con el género autobiográfico y algunas de, bueno, la idea, las ideas de Roland Barthes a las cuales yo antes estaba aludiendo, ¿no? De hecho, en un momento determinado, bueno, esta vuelve a ser Aguilar, que me parece un buen ejemplo para algunas de estas cuestiones, la idea de lo que está
lo que se organiza y se experimenta de un modo performático, naturalmente no está haciendo una foto documental, o no parece, porque ella se ha colocado para la foto, pero sí está haciendo una foto autorretratística, y yo diría que incluso autobiográfica. Por ejemplo, esta imagen de Narciso, un Narciso anticanónico, podríamos decir, que me parece que es muy interesante porque es casi una especie de foto performática, se podría decir. O sea, ella está haciendo una foto de una performance que hace antes de hacer la foto, frente a, como digo, a Cristina García Rodero, que lo que hace básicamente, supuestamente, es hacer una foto que es documental sin más. Pero mirad otra vez la imagen de este niño. O sea, quiero decir, la forma en que la cámara captura lo que el niño captura de la cámara. O sea, hay un trasvase de mirante, mirado en muchas de estas fotos, y creo que no he sido perversa y las he buscado adrede, sino que si vamos viendo las fotos siempre hay una complicidad con el espectador, porque la cámara está funcionando un poco como el espejo lacaniano, ¿no? Si nos cambiamos de posición, en el fondo da lo mismo, siempre da lo mismo. Entonces, lo que digo, Cristina García Rodero es el espectador de la escena que está ocurriendo, que ella está fotografiando, aunque esté de alguna forma segura detrás de su cámara fotográfica. Entonces la pregunta es, ¿a qué podríamos llamar material autobiográfico, etnográfico, documental, etcétera, cuando nos referimos a la fotografía? Mirad en este otro caso. En este otro caso, la que está haciendo el amor a la cámara es la fotógrafa y no el espectador, pero siempre hay un juego perverso, ¿no? En unas fotos que realmente, bueno, pues son muy performáticas, lo siento, son muy performáticas. Dejadme que me pare un momento, que me detenga un momento en otro caso de estudio interesante, porque claro, si es documental no es artístico, si es artístico no es documental, ¿no? Siendo muy simplistas, pero ¿es eso así? ¿O realmente es mucho más complejo? Porque estas fotos son artísticas y son documentales. Y voy más allá. Hay un artista colombiano, que es Fernel Franco, un artista a lo mejor aquí no tan conocido, pero un artista muy interesante, también muy conocido en Colombia, que en los años 70 documenta fundamentalmente prostíbulos. O sea, lo que hace básicamente es documentar prostíbulos y también lugares de la decadencia. O sea, quiere decir que eso no es nada nuevo. Los lugares de la decadencia desde finales del siglo XIX han fascinado a todo el mundo muchísimo. De hecho, alguien estaba contando en un artículo, en un momento determinado, que todos esos grandes palacios de mármol que pinta Giotto no existían en la Florencia del momento, sino que es un poco como el libro de los pasajes de Walter Benjamin, que se adelanta a lo que luego va a ser la ciudad, o lo que pasa con Baudelaire, que se imagina un París como todavía no es, pues en este caso concreto. Entonces, Fernel Franco, como digo, busca los lugares de la decadencia, los lugares en Bogotá de la decadencia, y como digo, fotografía sobre todo mujeres en un prostíbulo. Entonces, bueno, se convierte casi en un documental, porque él vive en el prostíbulo. De hecho, mirad en un momento determinado, aquí aparece su autorretrato con las prostitutas. O sea, me parece que es un caso interesante, porque realmente para que le dejaran entrar a su intimidad de esa manera, él tenía que era casi otra vez un antropólogo, un etnógrafo, tenía que formar parte de la vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, en un momento determinado, él lo que hace son estos retratos, que hay un punto en que ¿son realmente solo documentales o es mucho más, o hay algo más, ¿no? Porque yo no veo la diferencia nunca, siempre me cuesta mucho ver las diferencias, ¿no? Entonces, en este caso concreto ya no es que yo tenga que ver la diferencia, es que él la hace obvia. O sea, es un tipo de retrato que parece casi, bueno, es un retrato evidentemente documental, por lo que valga el término, porque es una de las prostitutas que viven en el burdel, pero luego él la duplica o la multiplica, mejor dicho, y hace casi un juego pues como psicodélico de los 70, warholiano, ¿no? 2 mejor que una, que dice Warhol de la Mona Lisa, pues aquí 6 mejor que una, o como en este otro caso, que parece casi una solarización de Man Ray. O sea, la idea de que el documental le da todavía una vuelta de tuerca, y no solo es lo que él ve y de lo que conforma parte, sino que realmente convierte el documental, o sea, no solamente decide ser parte de la escena, sino que todo este tipo de paradojas tienen muchísimo que ver con el propio rol del espectador, porque evidentemente no vamos a ver las cosas de una forma, en este caso concreto, de la misma forma si es simplemente una imagen de una prostituta,
o si es un tipo de imagen en el que hay una manipulación del material. Ahí yo vuelvo otra vez a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, cuando Griselda Polo, que allá por los años 80, media de los 80, se plantea cuál de las dos imágenes de una mujer es más real. Entonces ella dice, bueno, hay una que es fotocopias, una fotocopia de unas mujeres trabajando en una fábrica, y luego hay otra que son unas mujeres absolutamente maravillosas anunciando un coche en una revista de moda con una imagen absolutamente de un papel cuché, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las mujeres es más real? Y todos tendemos a decir, bueno, naturalmente las de las mujeres trabajando en la fábrica. Y ella nos hace reflexionar que ninguna de las dos imágenes de las mujeres son reales, que ambas son de ficción, pero que el propio contexto fotográfico, la propia materialidad de la fotografía es la que nos da impresiones. Y yo creo que en este caso, cuando estamos a punto de pensar que es una especie de documental, él rompe por completo nuestra noción y entonces su autobiografía se convierte en otra cosa mucho más compleja, que son esos territorios híbridos, que son de los que yo creo que maneja el caso de estudio del cual yo hablaba, que era Lidia Cabrera. Pero también en este tipo de territorios tan escurridizos me parece que es interesante la idea de lo narrado y del yo narrado y el yo narrador, que me parece que son fundamental para entender muchas de estas cosas. Yo he traído aquí unas imágenes muy conocidas que antes comentábamos con Silvia, que son las de Alice Osten. En este caso concreto, ella en el jardín con sus amigas disfrazadas de hombre. Antes Silvia me contaba de otros disfraces que había evidentemente en la tradición occidental, y aquí es ella disfrazada de mujer. O sea, es parte de un proyecto autobiográfico, porque además ella dice, es el 9 de septiembre de 1881. O sea, quiero decir, es casi una especie, volviendo un poco a algunas de las cuestiones, Julia Brett y Julia Martin y yo misma, jueves de octubre 15, 1800. O sea, la idea de ese diario que en un momento determinado nos pone también en una especie de lugar incómodo, porque decimos, ¿es esto parte de cuál es la imagen real? ¿Cuál es la imagen realmente autobiográfica? Etcétera, etcétera. Bueno, en todo este tipo de cuestiones, aquí tenemos naturalmente, si estaba hablando de este tipo de cuestiones, no podía dejar de un lado a Esther Ferrer, que creo que es desde muchos puntos de vista quien pone más sobre el tapete lo autobiográfico, lo autorretratístico, la ficción, el documental, etcétera, etcétera, además de muchas otras cuestiones. Y en todo este tipo de asuntos, con otro ejemplo, me gustaría que reflexionáramos, aparte de Laura Aguilar, la idea de que esta es Rosell, es lo que antes decíamos, cuando estamos viendo esto, que es una imagen anticanónica, pues sí, nos parece que es más autobiográfica que a lo mejor esto. Esta es Rosell, una fotógrafa mexicana que en un momento determinado, y esto fotografía a sus primas, a sus hermanas, etcétera, que naturalmente son unas hermanas y unas primas, pues un poco rosa, ¿no? Un poco demasiado rosa. O sea, unas chicas un poquito convencionales, digamos, ¿no? Pues en este caso concreto ahí tenemos el champán de la Veuve Clicquot y luego rodeada de estos cerditos. En este caso concreto, bueno, son sus primas y sus hermanas, hace un álbum con ellas y entonces esto realmente no nos parece documental, nos parece absolutamente ficción y sin embargo son sus primas en sus cuartos, ¿no? Lo que pasa que evidentemente, pues por eso digo, es documental lo que creemos que es documental, la guerra, etcétera, etcétera, pero esto es un proyecto autobiográfico porque es su familia y documental por otra parte, ¿no? Entonces, como digo, bueno, en este caso concreto parece un poco sensación de vivir, si se me permite la broma, pero en este caso ya es claro que todas se han disfrazado para la foto, no voy a negar eso, pero por otra parte parten de un lugar que estaba en la casa. O sea, que realmente es parte de una ficción, que lo último que nos parece es que realmente es parte de una ficción. O sea, tenemos la sensación de que evidentemente esto tiene más que ver con una ficción que con el documental autobiográfico que en un momento determinado ella tiene, ¿no? Entonces, muy distinta de García Rodero, que en realidad está haciendo un tipo de fotografía en apariencia mucho más documental, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, mirad esta niña, que en el fondo, aunque esté rescatando ritos y ceremonias, también está estableciendo una mirada cómplice con alguien que se pone delante de la cámara. ¿Es performativa? No es performativa, pero sí es autobiográfica y yo creo que a veces también es autobiografía.
perdón, también es performativa y no solo autobiográfica. En este sentido, vuelvo otra vez a hablar de la antropología, empezar con una antropóloga y voy acabando, ya no os voy a entretener mucho más para que tengamos tiempo para la discusión. Vuelvo otra vez a hablar de un antropólogo, de John Davis, cuando se está refiriendo a lo que se llama el presente etnográfico. El antropólogo, el etnógrafo, siempre habla en un presente etnográfico porque en un momento determinado quiere decir que fue testimonio de primera mano, testimonio directo. Ya hemos visto que el testimonio directo no nos sirve realmente de nada, porque uno puede ser testimonio directo y estar hablando de una verdad parcial. O sea, si no hay verdades parciales o verdades absolutas, tampoco hay mentiras absolutas. Como dicen los antropólogos de los 80, yo me conformo con que haya verdades parciales. Esos territorios intermedios de los cuales habla la buena de Lidia Cabrera y que realmente son un juego de voces, una especie de laberinto de voces en los que todo el mundo tiene algo que decir, podríamos decir. Y entonces, en este caso concreto, yo, para hablar de este tipo de cuestiones, claro que estas fotografías, no es, de esta fotografía hay varias fotografías siempre, ¿no? Siempre hay que eliminar cierto material y quedarse con otro material, como está haciendo, por ejemplo, Fernel Franco. No todas las fotografías que se hacen públicas, sino que hay muchas fotografías que uno luego se queda con la mejor imagen que ha hecho de ese determinado momento, o al menos así se trabaja. Y ahí otra vez vuelvo a citar a Malinowski y esa introducción de los argonautas, que me parece que es un caso muy interesante para esta especie de cómo el espectador en un momento determinado, por el hecho mismo de mirar, está entrando en un tipo de autobiografía que exactamente igual que sucedía con El monte de Lidia Cabrera, es una autobiografía fragmentada, polarizada, rota, con muchas voces en las que hablamos nosotros y hablan también los otros. Entonces, como digo, Malinowski lo que dice es que el antropólogo se encuentra con un problema que creo que es el mismo que tiene la foto documental, de tener que contar un material en bruto, tener que traducirle. Y entonces la diferencia que hay entre ese material en bruto y la traducción de ese material para que los demás lo entiendan, justamente ahí es donde realmente la historia ocurre. En ese lugar de transición, por así decir, es donde se establece el relato, podríamos decir. La idea de traducir el relato es donde ocurre realmente el relato, y creo que esto es completamente traducible al mundo fotográfico y desde luego al mundo no solamente de Cristina García Rodero. Miren ustedes este ejemplar absolutamente fascinante, sino, por ejemplo, ocurre también la idea de la fotografía documental como mucho más que la simple reproducción de la realidad, porque siempre hay una historia detrás de esta realidad. He traído aquí precisamente otro proceso performático, que es el del fotógrafo Kristen Berry, que aunque no hay nadie haciendo performance, él va haciendo fotografías, ya lo recuerdan ustedes, de la misma casa en distintas tomas a lo largo del tiempo, y va viendo cómo la casa va cambiando, que esto, como digo, es un fenómeno casi performativo, podríamos decir, ¿no? La misma casa, cómo se va deteriorando, cómo se va reconstruyendo. Quizás las fronteras entre la ficción y la realidad, o la ficción y el hecho comprobable, son nada claras, o sea, no son nada claras, también en el proyecto autobiográfico, del cual de un modo u otro he estado hablando, y nunca estamos seguros en la narración, siempre estamos tambaleándonos en la narración, como la propuesta de Cabrera nos probaría, porque el que mira y el que están mirados continuamente van intercambiando los papeles, como estos Yanomamis que Claudia Andújar fotografía en este libro de artista, que en realidad pues parecen casi esculturas, parte de la naturaleza, una objetualización evidentemente de estos Yanomami, o como esta imagen fascinante de los Yanomami que hace el artista chileno Juan Downey, cuando en un momento determinado es el fotografiar al que fotografía o al que hace vídeo, en un momento determinado en esta serie del año de mitad de los años 1970 también, cuando en el fondo este Yanomami, al cual se ha dado una cámara de película, en este caso, en realidad está mirando al fotógrafo que está haciendo una fotografía, dejando muy claro cómo nunca estamos a salvo, ¿no? Cómo en el fondo mirar y ser mirados pues siempre es un tipo de acción bastante semejante. Muchas gracias por vuestra paciencia. A ver.
cojo un poquito de agua. Bueno, temos tempo agora para preguntas, o sea que ela preguntou tamén polo formato, porque como foi grabada a conferencia, e dixen que era mellor que fixera todo seguido e logo as preguntas. O sea, que agora que algunos fuisteis a estudiosos e os leísteis el libro e tal, pues sí que vamos a ir en turno para preguntas. Si no, yo de hecho había dicho que lo planteáramos a lo mejor como una clase normal, pero bueno, como teníamos ahí la técnica que nos observaba, Claro, pues... no, es mejor porque se graba solo desde el micro que lleva ella, entonces era mejor que se recogiera toda la conferencia seguida y ahora ya el turno de preguntas. O sea que animados porque yo creo que mucho de lo que cuenta ella es el material con el que se está trabajando en los proyectos de muchas personas. O sea, Vanessa fotografía o tiene sus objetos, como antropóloga también, las colecciones así, la propia autobiografía, ¿no? Y cómo de ese material en bruto ahora alguna gente está en el proceso de qué expongo y qué no expongo, pues es muy pertinente que ella dé esta charla ahora a final de curso, ¿no? Cuando estamos en esta problemática. O sea, que no seáis tímidos ni tímidos. No, sobre todo porque yo creo que es una cuestión sobre la que todos, o sea, es una cuestión que está en el aire, ¿no? O sea, sobre la que todos estamos pensando. O sea, yo creo que nos quedamos sin subjetividad fija y ahora tenemos que ver por dónde tiramos, ¿no? Sí, y quizás además la sobreexposición de imágenes también influye todo. Y bueno, con Lucía, con Maya también hablábamos de lo que se pone en las redes y lo que no. ¿No? De la que la gente, lo que es esa exposición de... Bueno, aquí ya veis que no he entrado, o sea, quiero decir que no he entrado a ese mundo que ya es como, bueno, imagínate, ¿no? O sea, porque además lo que parece real es lo más ficcional que hay, ¿no? La gente se coloca y se recoloca hasta que da la foto perfecta para colgarla en las redes, ¿no? Y se copian la pose, las adolescentes con morritos, ¿no? No, sobre todo porque es que es imposible, o sea, la realidad, o sea, si uno está mirando de esa forma, de que uno mira con la perspectiva del Renacimiento, ya no es realidad. O sea, la bidimensionalidad por definición es ficción. O sea, entonces no hay salida. Sí, pero es una convención que se adopta cuando es pequeñito y no te cuestionas. Ahora mismo hay mucha gente trabajando con el retrato y el retrato hecho por otros compañeros de clase y planteándose justo ese problema. Parece que en Pontevedra somos calladísimos. No, y sobre todo yo me voy deprimidísima. A mí me recuerda mucho, bueno, gracias Estrella, estupenda. Pero aquí en Galicia hay unos estarás en Don, hay un fotógrafo, Virgilio Beite. Sí, claro. ¿Lo conoces? Bueno, no solamente le conozco, sino que una de mis doctorandas empezó a hacer la tesis de Virgilio y luego lo que pasa es que ahí, bueno, como siempre hay problemas y tal, y entonces, pero luego hizo sobre los ritos, o sea, porque está él que es muy conocido, pero luego ella estuvo en los archivos de Lugo y tal, y hay otros fotógrafos menos conocidos, pero que también trabajaban con, digamos, con la cosa post-mortem y tal, ¿no? Y es que te quería comentar, yo vi la exposición de Virgilio y a los, y bueno, era, quiero decir, lo que, sin entrar en ninguna consideración de estudio ni nada, yo entré en esa exposición y empecé a emocionarme de una manera súper especial. Y piensas, claro, bueno, te recuerda a un momento de tu infancia, volví a ir otra vez y la emoción no estaba relacionada con eso. Y hablé con el que había organizado la exposición, ¿no? Decía que, quiero decir, que de pronto ese fotógrafo, quiero decir, tenía algo súper especial, como una magia en la imagen. A los 2 años hizo otra exposición, Sendón también, de otro contemporáneo, que era exactamente igual. Quiero decir, fotografió lo mismo. De la Costa del Norte, creo que Camaño también hizo. Claro, y no pasaba absolutamente nada. Quiero decir, me estoy refiriendo como algo más que el documento. Sí, no, hay una cosa que antes, bueno, perdona, sí. Que no fue nada, quiero decir, que no fue personal, porque en este caso me hablé con muchísima gente, con la de Virgilio, incluso se llevó a museos europeos, de la gente que lo veía le pasaba algo. Y con las otras personajes no pasó absolutamente nada. Y eran exactamente igual, o incluso más antropológico, más porque se retrataba la muerte, en caso de que no había,
quiero decir que, bueno, todas eran de la misma época, exactamente igual, en blanco y negro. Pero hubo una traducción cultural, Marisa, se amplió el encuadre. Una de las polémicas de estas exposiciones Yo escribí la fue, primera. pero Que no se habían ampliado. Virgilio fotografiaba retratos con la sábana blanca y luego recortabas para que la gente le sirviera. Si tú Es que estás cuando se empezó a recuadrando hacer con la sábana blanca, estás haciendo una traducción, digamos, una mirada contemporánea, porque ya recoges el dispositivo que él no, yo no me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo, yo creo que toda cultura es, quiero decir, no es ni verdadera ni falsa, es, y lo otro, lo real también lacaniano es, yo qué sé, que es, ¿no? Entonces ya falso o verdadero, yo creo que ya, me estaba refiriendo más a eso que no sabemos nombrar. A la magia. A eso que no sabemos nombrar. Y que el arte siempre ha estado muy cercana a eso. Pues no sé, bueno, me da igual. Pero era el caso de Virgilio, fundamentalmente. Sí, yo creo que, hombre, no deberíamos de... Yo creo que hay cosas que realmente tienen eso, que no sé qué es, y otras que no tienen eso. O sea, que una foto del mismo lugar, con el mismo encuadre, en un momento determinado, a lo mejor no tienes esa... Y de hecho es verdad que en esa foto que buscó otros fotógrafos, y entonces hizo sobre todo pues los rituales de la muerte en Galicia, y foto post-mortem, etcétera, etcétera, que yo además le decía, pero bueno, yo me leía aquella tesis y bueno, acababa siempre como diciendo, Dios mío, que siempre me la leía de noche y decía, ay, por Dios, pensé cuando acababa de trabajar y decía, entonces, dejando las bromas a un lado, pero es verdad, o sea, él era muy especial y el resto de los fotógrafos eran interesantes, pero no eran tan especiales. Pero quizás porque él también, eso que voy a decir no sé si va a ser popular, pero me da igual, manipulaba más la realidad. ¿Sabes? Porque los otros decían, aquí está, porque además ella, bueno, no sabes lo que fue aquello, el ataúd, no sé qué, las velas, o sea, hizo croquis, o sea, bueno, ahí había todo, yo decía... Todos manipulamos nuestra realidad, ¿no? Todo, o sea, claro, ¿sabes? Entonces... pero que la manipulaba en el sentido de que le daba una vuelta de tuerca, o sea, para que la realidad, que estaba diciendo también Silvia, ¿no? Para que la realidad... incluso, vamos a ver cómo lo puedo explicar. Hay veces que la realidad, para que parezca más real, sí, pero que para que la realidad es un poco lo mismo que hacía el director neorrealista italiano, que cuando en un momento determinado en Roma Città creo que era, pues cuando estaba haciendo los planos, le parecía, pintó el suelo de gris, o sea, la hierba de gris, para obtener la imagen que buscaba. O sea, para que la realidad, bueno, y eso lo sabe muy bien el cine de Hollywood cuando se convierte en color, ¿no? Para que la realidad parezca más real, hay que manipularla. No sé si me explico lo que digo. Walker Evans movía objetos para... Y con la colección de Virgilio, ¿cómo se llamaba la de Chicago? El fenómeno de las fotos encontradas ahora. La nani... Vivian Mayer. Sí. Vivian Mayer también es un fenómeno que tiene una magia, que se acaban de encontrar cientos de miles de fotos de ella, pasó toda la vida fotografiando y no es un amateur, o sea, tiene misterio porque sus fotografías son especiales y sus trabajos, y nadie sabía que hacía fotografías, era nadie, ¿no? Bueno, pero sobre todo, perdón un momento, es porque ahora estamos listos para entenderlas. O sea, porque esas mismas fotografías nos las llegamos a encontrar 30 años antes. Y por eso me parece interesante que esté haciendo esto, por ejemplo, el colombiano, no sé qué, o sea, que estén trabajando en cuestiones que ahora es normal y estamos hasta muy pesados con el documento, pero que cuando a lo mejor determinados artistas lo están trabajando, no es normal ni hay una sensibilidad específica para entender ese tipo de imágenes, ¿no? Que eso me parece interesante, el modo de la recepción de las imágenes, y por eso citaba a Griselda Pollock cuando ella dice, también es muy importante el tacto de la foto, ¿no? Lo que la foto significa y desde luego el tema de la foto. Perdona que te haya interrumpido. Sobre Virgilio Vieitez, que bueno, aquí justo coincidió que yo estaba en la escuela cuando fuimos a ver esta exposición y bueno, tuvimos muchísimas grandes discusiones porque Virgilio Vieitez, bueno, él era lo que viene a ser el fotógrafo de las fotografías para el DNI y que una de las preguntas que nos hacíamos era quién es el artista, él o su hija, que es la que encuentra las fotos, la que las amplía, las reencuadra y le da esa relectura. Que es, bueno, por ejemplo, yo colecciono fotografías antiguas y algunas me parecen
reflexionamos y es quién es el artista, esa persona que era inconsciente de que tenía que no tenía una intencionalidad artística, o el que las encuentra y las saca de contexto y le da esa relectura. Que a la vez me parece lo opuesto de Cristina García Rodero, que me sorprende que ella no vea su autobiografía dentro de su trabajo cuando ella sí que tiene una intencionalidad artística. Pero bueno, puede tener una intencionalidad artística clarísima, pero no aceptar que ella, quizás porque es muy consciente de su intencionalidad artística, no acepta su autobiografía. O sea, porque yo creo que el artista sale, o sea, tiene que salir de la obra. Es mentira también, ¿no? Ya es mentira y todos sabemos que es mentira. Pero supuestamente, tradicionalmente, el artista se queda fuera y crea. Y entonces ella no se implica mirando, sino que se queda fuera. Ya sabemos que es mentira. O sea, quiere decir que en los proyectos autobiográficos está todo mezclado, está todo hilvanado, está todo, pues son las voces del libro de Lidia Cabrera. Pero yo creo que esa es la cuestión, que si tú aceptas que estás mirando y formas parte de esa realidad, eres más documentalista que artista, pero yo creo que no. Pero bueno, es fascinante. Y sí, lo que estás diciendo de Virgilio Viéitez o de otros artistas, pero yo no sé si los procesos, claro que hay una cuestión interesante, y en el caso de Virgilio es muy interesante, porque si yo no me estoy equivocando, en muchos casos lo que quedan de él son contactos. Sí, sí, pero lo que te digo, o sea, que muchas son contactos, y entonces efectivamente, si tú haces un cropping, el caso de Francesca Woodman es muy claro, porque como tú sabes, Francesca Woodman pensaba las fotografías para hacerlas, o sea, para hacerlas como instalación. Y ahora mismo son fotografías pues como vendibles, ¿no? De 18 por 24. Entonces yo creo que claro que una fotografía varía muchísimo según tú hagas ahí lo que hagas con la fotografía. Y no solamente descubriendo las fotografías, sino lo que tú posteriormente hagas con ellas. Pero yo creo que tiene que haber ahí algo embrionario, porque las fotografías de Francesca Woodman o las de Virgilio Viéitez, pues por mucho que alguien las descubra, si no son interesantes, bueno, a Francesca se la descubre relativamente, porque ella en vida hace exposiciones y etcétera, ¿no? Pero bueno, es un territorio muy fascinante, yo creo. Yo creo, ahora, bueno, que todos sabemos, ¿no? Pero que hay un fenómeno en la autobiografía de conocimiento de uno mismo, desde que en el iPhone te ves a ti mismo y te haces 20.000 fotos y ves la mejor cara que tienes. Entonces todo se vuelve como, entra un proceso más grande de autoconocimiento y de selección de la mirada, o sea, tengo 20 fotos y elijo una, pero hasta ahora no se daba porque... Pero los fotógrafos también trabajan así, ¿eh? Si alguien trabaja no en digital, sino en analógico, los fotógrafos hacen muchas y luego eligen. Lo que pasa que ahora ya no es muchas, ahora hay como, o sea, incluso cuando... O sea, no, pero porque ahora, digamos que desde que hay móviles y selfies y tal, pues yo iba a decir banalizado, quizás, bueno, se ha popularizado, ¿no? Pero eso es claros. O sea, por cómo tomaron esa foto en la que de repente está entrando el cuerno por la femoral. Pues porque han tomado 100.000. 100.000. Entonces, esa foto que dices, bueno, o un gol, yo qué sé, o sea, cosas deportivas, que hice algo que se mueve rápido y no puedes controlar porque es completamente aleatorio. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no solamente eso, sino que antes cuando venía un periodista a hacerte una foto para sacarte no sé qué periódico, pues tú pues te aguantabas. Se le dice, mira, ¿te gusta esta? ¿Ha salido esta bien? Bueno, pues sí, pon esta, ¿no? Yo creo, o sea, claro, ha cambiado mucho la idea de que ahora cualquiera puede hacer una foto de todo, ¿no? Sí, y no cualquiera. Por ejemplo, yo soy muy aficionada a ver lo que hay en los estudios de los artistas. Y antes los artistas no hacíamos fotos del estudio, sino era fotógrafo. Es que ahora es tan fácil. O te las hacían los amigos, antes te las hacían los amigos fotógrafos. Claro, pero ahora coges el proceso del trabajo, entonces ha cambiado, pero en el territorio del arte y el artista que no es fotógrafo también, pero ahora su visión la vuelca con una facilidad técnica pasmosa, recoge un montón de autobiografías, ¿eh? Claro, pero yo creo que ahí está la trampa. Parece que está todo mucho más documentado, pero yo no lo tengo claro que esté más documentado.
sea, creo que... Contamos mentiras. Sí, no contamos, o sea, miramos mentiras. Miramos mentiras. O sea, miramos tan convencionalmente que miramos mentiras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo un día estaba hablando con el director del Prado, en el Prado no se pueden hacer fotos, yo decía, pues claro, es que es un rollo, la gente no mira, está todo el mundo y viene a hacer un selfie con no sé qué obra. Pues mira las obras, no te hagas el selfie. Y la gente, ay, ¿puedo hacerme una foto? Todo el rato la gente haciéndose fotos. Esa especie de sobre cuantificación de la fotografía es muy curiosa, porque luego son imágenes que guardas y no guardas, o sea, quiero decir, las almacenas, pero luego hay un punto que las tienes en el ordenador y un día dices, las tiro. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Mientras que evidentemente los que se dedican a la fotografía documental, pero como otra cosa, por así decirlo, o sea, ha cambiado sin duda el territorio. Yo ahí no he entrado porque me he ceñido me he quedado en los 50s, 80s, ¿no? Porque además es un fenómeno relativamente nuevo. O sea, quiero decir, no es un fenómeno que ha pasado hace poco realmente, ¿no? Sí, pero, o sea, por eso yo antes estaba, no sé si no lo he dicho, lo he implicitado, no sé si se dice implicitar, pero me la invento ahora mismo la palabra, lo he dado por implícito. Claro que cuando en un momento determinado, y ahora volvemos al fragmento, estamos viendo una foto, las fotos, incluso la foto más documental, cuando vemos esa foto cutre de las prostitutas en Bogotá, bueno, no es en Bogotá, en una ciudad colombiana, todo el mundo, o sea, delante de una foto nos ponemos a escribir un relato. O sea, no podemos ver una foto sin escribir el relato de la foto que tenemos delante. Pero luego, respecto a la fragmentación, es que vemos también en fragmentos. O sea, digamos que nuestro ojo funciona en fragmentos y es el cerebro el que luego lo recompone. O sea, nuestro ojo funciona un poco como el cine. O igual que funciona el oído, o sea, cuando estamos viendo, yo os estoy viendo, pero no os estoy en realidad viendo como creo que os veo. O sea, el ojo es engañoso como órgano físico, digamos, ¿no? Sí, pero sobre todo estamos acostumbrados a llenar los huecos. O sea, nuestro discurso es hueco. O sea, no es hueco en el sentido de que no dice nada, sino es huecos, en plural, ¿no? Y entonces nosotros estamos acostumbrados, cuando llegamos a un bar, en Madrid, que somos muy famosos por pedir cada uno un café distinto, corto de café, un cortado, corto de café, en taza mediana, con la leche templada y sacarina. Y entonces, porque me río siempre porque mis amigos dicen, qué pesados, es que siempre pedís unos cafés rarísimos, porque además no tienen un nombre, sino que cada uno... Entonces, de todo eso, el camarero habrá escuchado, no escuchamos todo lo que oímos, lo que creemos oír. Entonces yo creo que en un momento determinado, el modo en que rellenamos esos huecos, en que nuestro cerebro, o sea, porque el cine, el montaje del cine, lo entendemos porque es el modo en que funciona el lenguaje. O sea, si no, el montaje fílmico es una cosa rarísima, porque damos por hecho que si ahora yo estoy aquí y la siguiente cosa es que estoy fuera, hemos recorrido el camino, y es porque el lenguaje funciona de esa misma manera, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, o sea, esa fragmentación no nos es ajena, porque vemos en fragmentos, eso por una parte, y ahora ya es la fragmentación de la fragmentación. O sea, quiere decir que el WhatsApp, y eso es una cosa que a mí me parece que dentro de unos años nos vamos a arrepentir muchísimo, porque es una o sea, si el lenguaje es un continuum de huecos que nosotros sabemos cómo ir rellenando, pues imagínate, o sea, el WhatsApp es como el hueco del hueco. Y entonces yo creo que va a haber un punto en que nos va a resultar muy difícil tener nociones, o sea, vamos a perder la noción de la globalidad. O sea, nuestro cerebro va a ser incapaz de hacer esa noción, digamos, ese juego de globalidad, que es el que el cerebro funciona para lo que oímos en fragmentos, lo que vemos en fragmentos, y que el cerebro, digamos, cierra la cosa y nos permite que, aunque no estemos ni viendo ni oyendo todos, porque hay un punto primario, unos puntos secundarios, y el cerebro hace run y lo junta todo y tenemos la sensación de globalidad. Pero yo creo que es muy interesante todo lo que está pasando con el WhatsApp, con la acumulación de imágenes fragmentadas
de cada minuto, porque nunca se había dejado más testimonio de todo, más documento de todo lo que ocurre. Y sin embargo, nunca se sabe menos de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque son imágenes que no dan pistas en muchos casos. Porque si tú vas a ver el Facebook de Perenganito, pues en realidad está dándote no te está contando nada con esas imágenes. O sea, entonces yo creo que estamos en un momento fascinante, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, son fragmentos, que es el modo en que funcionamos, a través de fragmentos sobre los cuales nos inventamos una historia. Pero toda la fotografía es así. Por eso también la idea de que toda fotografía es ficción, porque nuestra lectura de la fotografía va a ser siempre ficción. Por mucho que sea esa fotografía que ha dado la vuelta al mundo de los niños corriendo en la guerra de Vietnam, ¿os acordáis de ella? Pues todo el mundo se pone a pensar en la historia de esos niños, o sea, cada uno tiene su historia, que en muchos casos son historias convencionales, pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Una foto es una historia que nos inventamos. Nuestra propia historia, que también va a tener que ver evidentemente con el lugar cultural del que llegamos. Pero me parece que es fascinante en este momento, porque eso que antes era el que tenía el poder de hacer esas fotos, ahora lo hace todo el mundo. Y antes había una selección. O sea, cogías esa foto que era en el que el cuerno está entrando por la femoral. Pero ahora, en realidad, eso ya no hay. A ver cómo lo puedo explicar. Bueno, aunque parezca un poco pedante, voy a recurrir a Bergson, al filósofo francés. La idea del instante privilegiado. Ya no hay instantes privilegiados. O sea, todos los instantes se han desjerarquizado. O sea, ya no hay instante privilegiado. No sé si eso es bueno o es malo. Yo de momento creo que no es muy bueno. Pero quizás yo sea muy antigua y todavía no he entendido lo que es estar sin un instante privilegiado. Él además es muy curioso que en el año, la evolución creadora yo creo que es de 1907 o 1908, y habla del cine como ejemplo. Fíjate, en 1908 el cine está todavía muy en pañales, porque en el cine no hay instantes privilegiados, porque en realidad son segmentos sintagmáticos, ¿no? Pero bueno, pues porque culturalmente vivimos en una cultura socrática. O sea, seguimos viviendo en una cultura socrática para la cual lo importante, o sea, Sócrates habla de la subjetividad como conocerse a uno mismo, o sea, la verdad. Quiere decir, seguimos en que además nuestro concepto de subjetividad es nuestro, es de la cultura occidental. Hay muchas otras culturas que tienen otros conceptos de subjetividad completamente distintos, y es una cultura que se basa evidentemente en ese concepto socrático. Y entonces, pues, conocerse a uno mismo es conocer la verdad, ¿no? O sea, es la idea casi de ir buscando con el candil la verdad. O sea, porque somos hijos de los filósofos clásicos. Y yo creo que solamente de eso por una parte y de la ilustración por la otra, que también es una carga ideológica de profundidad, ¿no? Que lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y yo creo que simplemente es por eso. Seguimos buscando, a pesar, o sea, eso todo, yo creo que cuando llega la supuesta llamada posmodernidad o el postestructuralismo, lo que está revisando que lo que es bueno para uno es bueno para todos, las cosas se tambalean, pero realmente se tambalean hasta cierto punto. Yo creo que en esa locura de ir sacando fotos de todo, seguimos intentando contestar la pregunta. O sea, yo creo que es mucho más que ir como locos haciendo fotos de todo, ¿no? Y de uno mismo. O sea, yo creo que también es una sociedad profundamente narcisista, porque los selfies, quiero decir, no sé qué son, es un juego narcisista de alguna manera. Todos los hacemos. Bueno, yo no, que he pasado ya del móvil, ya me está volviendo tan loca el móvil de los selfies que tengo esto, que me voy a tener que comprar en Rumanía, porque ya no voy a encontrar ni en Telefónica. Ya no hace ni fotos. O sea, pero es esa idea de que buscamos la verdad porque somos socráticos, porque pensamos que los sujetos, la verdad es conocerse a uno mismo. Fíjate tú qué tontería, ¿no? ¿No está pasando un poco que esta saturación de imágenes llega a un momento que ya te cuesta como sorprenderte, ¿no? Porque ya estás tan habituado a ver fotos y ya ver alguna que digas, Dios, ¿qué pasó? Sí, pero nos faltó hablar de la subjetividad del comisario también, de los que ordenan el discurso, porque también lo que hacemos ante algo que te encuentras, continuamente están saliendo. La última fotógrafa esta, la última chica retratada, ¿cómo se llama, Marta?
la que era de 1900 y algo en fotografías en color. Bueno, que aparecieron ahora unas fotografías sobre una chica, una adolescente que se llamaba Cristina, y eran unas fotografías con el proceso autocromo, ¿no?, de color, y que surgieron ahora y de repente nos parecen, con nuestra mirada, son como, o sea, está en Facebook, es como una imagen otra vez como ahora, es como, no sé cómo decirte, las ves con una nueva mirada porque tenemos la mirada de la intimidad de Facebook, pero es que realmente ante la saturación, cuando se anunció la muerte de la pintura, la muerte de por ejemplo, uno de los fracasos más sonados, aquí en la facultad hacíamos NetArt a finales del 97. El NetArt fue el fracaso más sonado, no iba a ningún lado. El NetArt, NetArt, montabas, por ejemplo, dejó un archivo pero nos metimos y era, va a ser todo digital, va a ser lo más. Y fue un fracaso, o sea, no llegó a ningún lado, ni sobrevivió. No dejó huellas. Nada. Y sin embargo, claro, tú ahora, por ejemplo, el otro día viendo planos de estudios o carreras, todo pasó a ser comunicación audiovisual. Y ahora de repente dices, ¿y el cine? ¿El cine qué? O sea, todas las carreras se transformaron en comunicación audiovisual y de repente vuelves atrás, igual que aquí hay fotógrafas que hacen fotografía digital, analógica, al punto de saturación retomarás el libro de artista, el libro de objetos, porque o sea, sí que nos saturamos. Por ejemplo, lo del neta, en el 90... No valora. Llega un momento que ya te pasan por delante imágenes que no... Pero no, hay una cosa ahí muy interesante de Josep Pla, cuando en un libro que se llama, si no me estoy equivocando, Viaje en tranvía, habla está hablando de los años 40, ¿no? Y de la historia de ir a que te hagan una foto. O sea, incluso cuando yo era pequeña y tampoco tengo 100 años, estoy al borde, pero todavía no los he cumplido, pues yo me acuerdo que en las comuniones y tal te llevaban a unos estudios fotográficos, cuando una prima mía hizo la comunión, que parecía que teníamos 2.500 porque te iluminaban como con colorete y tal, que en ese caso sí parecía que teníamos 100 años. Entonces él habla de cuando se iba al estudio del fotógrafo como un ritual. O sea, vestirse para ir al estudio del fotógrafo. Es decir, imagínate ahora que hacerse una foto es como sacar una caja de cerillas, años 40. Imagínate lo que diría el pobre Josep Pla con todos los selfies que hay, ¿no? Entonces, yo creo que es la idea de la abundancia y la escasez, que yo creo que es un asunto, o mejor dicho, la abundancia y el sobreexceso, que yo creo que es un asunto muy contemporáneo en un momento determinado y que también es un asunto que tiene que ver con el consumo. O sea, porque la cantidad de fotos yo creo que tiene que ver con el consumo. ¿Hace falta hacer 25 fotos o con una o dos basta? Entonces yo creo que no es que se pierda la ilusión por la foto, que quizás también, ¿no? Sino que hay un punto determinado en que si todo el mundo hace fotos, pues será más normal que poca gente las haga bien. O sea, porque quien antes tenía una cámara, mal que bien era por algo, ¿no? Porque no todo el mundo se la compraba porque tenía pues esa especie de pulsión fotográfica, pero yo creo que ahora, pues bueno, pero sí, efectivamente, yo creo que pero hay algunas fotos que afortunadamente tienen ese toque, que no son las que yo hago, por ejemplo. Incluso personalmente, antes hacía muchísimas más fotos que ahora ya como que... A mí me parece de todas maneras, siempre ha habido muchos fotógrafos con una técnica fantástica, pero con una visión horrible. Entonces sus fotos eran un churro, pero todos alardean de tener cámaras muy buenas, cámaras muy grandes, y con la bolsa que pesa. Y luego dicen, pero qué fotos, si es que... Bueno, pero yo creo que ahora... Y los fotógrafos casi todos... Pero yo creo que ahora todos esos tan malos, solo que las hacen con el móvil. Bueno, no sé. No, bromeo, estoy bromeando. Pero es verdad que mucha técnica y poca... Sobre la saturación de imágenes, ¿no? Yo veo como nosotros comemos todos los días y cuando una comida es buena, por mucho que comamos y comamos, siempre vamos a diferenciar. Yo creo que esta abundancia de fotos, a algunas fotografías se beneficia, porque es lo que comentábamos antes pocos podían hacer fotos. Entonces, ya simplemente el hecho de poder hacer una foto ya se le daba como un nivel. En cambio, hay tantas fotos que como es algo tan habitual, cuando aparece una foto realmente buena, uno sorprende todavía más. Por lo menos a
Ujú. me pasa, ya no simplemente el hecho de tener una buena cámara, ¿no? Y una buena técnica, sino el hecho de tener algo que realmente haga que sobresalga, no sé, para mí. Tener algo que contar, que eso no lo hacen las buenas cámaras solo. Claro, bueno, Bueno, pues oigamos entonces, bueno, casi pasamos de hora y media, o sea que muchas gracias a No. Esther y a Diego por dedicarnos a tarde y muchas gracias a vos por venir, sábado, pues en vez de tarde aquí, hora de siesta. No, yo os lo agradezco porque estamos a final de curso, viernes por la tarde, o sea que de verdad muchísimas gracias por haber venido. Bueno,